Estimados amigos y amigas de la librería Orwell, nos acercamos a las fiestas navideñas, así que quería desearos que todo vaya genial en ese periodo. Las navidades han cambiado mucho con los últimos eventos históricos que hemos sufrido, pero a pesar de eso, os deseo que cada uno a vuestra manera, en vuestras respectivas familias o aquellos que viváis solos, mm, paséis una fecha agradable. Y dicho eso, quería comentaros sobre algunos libros y sobre todo novelas gráficas que hemos leído recientemente, que tenemos en la librería y que como siempre queremos compartir con vosotros con la mejor de las intenciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a empezar eh, por un clásico de novela en lengua alemana de un autor que fue muy admirado por personas como Kafka, como Musil, como Walter Benjamin, y que no es otro que el suizo Robert Balser. Robert Balser escribió eh, varias novelas muy importantes, así como muchos relatos, destacó también mucho en el relato breve, y esta es su primera obra importante, Los Hermanos Tanner, una obra que se escribió allá por 1936 aproximadamente y que es muy interesante desde el punto de vista de la indagación en el ser humano. Este suizo, Robert Balser, tuvo una vida muy particular, no fue un profesor universitario ni nada por el estilo, frecuentó los círculos literarios, pero también tenía un alma bohemia de indagación que le impulsaba una y otra vez a cambiar de oficio, a ir introduciendo en su vida muchísimos cambios. Y eso es algo que se refleja en esta obra de carácter autobiográfico, en la que nos habla de varios hermanos, de los hermanos Tanner, pero poniendo un especial énfasis en uno de ellos, en Simón, que parece resultar alter ego del propio Balser y que va realizando una investigación en el alma humana, en sus contradicciones, en cuáles son los motivos que nos impulsan y los diversos personajes que aparecen en la novela, que son bastantes y todos muy, muy destacados eh, por la forma en la que afrontan la vida, hace que esta novela en los tiempos actuales sea especialmente interesante, donde se quiere de algún modo que seamos muy uniformes dentro de esa aparente diversidad. El modo en el que Simón y algunos de sus hermanos afrontan la vida, los personajes femeninos que también son de una riqueza inconmensurable, como su hermana Hedwig o Clara, eh, hacen muy muy recomendable la lectura de esta obra, ¿no? Normalmente dentro de la literatura alemana, pues uno recala inicialmente en Kafka o recala en autores de los que ya hemos hablado como Leo Perutz o Musil. En fin, hay muchos autores de los que normalmente hablamos, pero Robert Balser es relativamente desconocido. Para aquellos que no hayáis recalado aún en su obra, creo que es una interesante propuesta literaria de un clásico. ¿De acuerdo? A continuación, quería hablaros también de un poeta italiano, aún en vida, que es Valerio Magrelli. Aquí la obra que tenemos es Ora Serrata Retinae, que escribió con 23 años, fue en realidad su ópera prima, y,
y es una voz poética interesante porque se detiene en aspectos aparentemente insignificantes de la propia creación literaria, pero acaba recalando en aguas más profundas, ¿no? Es una poesía muy particular donde lo conceptual tiene una preponderancia sobre la creación de imágenes, pero digamos que es una obra que conecta con una parte bastante íntima del creador y del artista y también que reflexiona constantemente sobre los límites y los alcances que tiene la creación poética, ¿de acuerdo? Os voy a leer un breve poema para un poco significar lo que quiero decir con ello, ¿no? Dice, por ejemplo, ser lápiz es secreta ambición, arder sobre el papel lentamente y en el papel quedarse, en otra nueva forma sugerido. Hacerse así de carne signo, de instrumento fina, osamenta del pensar, pero no siempre se nos concede este dulce eclipse de la materia. Hay quien desaparece solo con su cuerpo, su despedida es más dolorosa entonces. En fin, creo que Valerio Magreli es un poeta que merece la pena ser leído. Es un experto en literatura francesa, algo que se percibe también en el fondo de los temas que toca Magreli, que ha sido traductor de importantísimos poetas franceses. Y bueno, esta es otra propuesta que vengo hoy a hacer. En tercer lugar, os voy a hablar de un libro muy destacable que aún no he terminado su lectura, pero con el cual estoy disfrutando mucho, así que no me resisto a introducirlo en este vídeo, que es El camello Xianzi, de el autor Lao Tse, un autor chino, nacido a finales del siglo XX y muerto en los años 60 aproximadamente, en extrañas circunstancias, dado que participó en la Revolución Cultural China y bueno, parece ser que sufrió torturas por parte de los guardias rojos y finalmente se le encontró flotando en un lago. Aparentemente había sido un suicidio, pero se sospecha que cuando el cuerpo llegó al lago él ya estaba muerto. Esta novela de Ediciones del Viento, una editorial que nos gusta mucho en la librería Orwell, nos parecen libros estupendamente elegidos, creados, gestados, pero sobre todo hay una preocupación por seleccionar obras de interés. Así que, bueno, pues nos gusta mucho Ediciones del Viento. Esta es una traducción de Blas Piñero Martínez, directamente del chino, una traducción directa del chino, y este libro es probablemente una de las obras más destacadas de este autor, Lao Tse, que en realidad es un seudónimo del nombre auténtico, que es Su Qingchun. No lo sé pronunciar mejor, disculpadme. ¿De qué va este libro? Este libro nos cuenta la historia de uno de esos tiradores de carro humanos en una ciudad china. Nos cuenta la historia de una persona muy insignificante dentro de la sociedad, de un pobre desgraciado que ha de correr diariamente muchísimos kilómetros a lo largo de las calles para reunir el dinero suficiente para comer y cuyo sueño principal es comprarse uno de esos carros y no tenerlo en alquiler para que el carro sea suyo. Así que aquí nos cuentan la historia de, paradójicamente, un suertudo, le llamaban así, el camello suertudo. Nos cuentan la historia de este personaje que está llena de peripecias, pues algunas de ellas hermosas en su tristeza.
pero que ayudan también a desentrañar el alma humana. Hoy quizá los libros que os traigo, todos tienen en común eso, ¿no? Buscan desentrañar a través de la literatura los misterios del alma humana, de sus decisiones. Así que este libro también os lo recomiendo encarecidamente. Después voy a seguir por otro libro de poesía. Me voy a dejar las novelas gráficas para el final, que hay unas cuantas, y todas creo que interesantes. Voy a volver a otro libro de poesía. Os he descrito 2 novelas y un libro de poesía. Ahora vamos con otra poeta, en este caso una norteamericana, todavía en vida, de mediados del siglo XX, nació en el 1950, que se llama Jory Graham. Y este libro, Deprisa, es una obra que pone, digamos, muy de manifiesto las características temáticas que preocupan a Graham. Esta es una poeta que incluso fue premiada con el Pulitzer, que tenemos en una excelente edición bilingüe, traducida por Antonio Rodríguez y Rubén Martín, y en la cual se perciben, digamos, desde el punto de vista formal, una serie de innovaciones poéticas muy destacables, como versos de periodos muy largos o un modo de intentar imitar a través del poema la cibernética, porque este poemario está muy preocupado en su forma y en su fondo por el modo en el que estamos siendo oprimidos por la tecnología en esta distopía en la que ya vivimos, ¿no? de la observación constante, de la creación de una especie de avatar en internet, en las redes sociales, que hace que nuestra vida se encuentre cada vez más lejana de, de lo que sería una visión humanista de nuestra existencia, ¿no? Cada vez nos encontramos más solos y a la vez más expuestos a lo público de una forma totalmente ajena a nuestra auténtica naturaleza. Son temas complejos y dolorosos que en este poemario se tratan con gran lucidez, ¿eh? De manera que exponerse a estas páginas es cruzar un desierto, es exponerse a un sol desértico que nos quema, pero que a la vez nos ofrece un bautismo de fuego para abrir los ojos al mundo en el que estamos viviendo, asomarnos al abismo, asomarnos a aquello que nos está haciendo daño, que nos está desintegrando en mitad del sueño en el que la vida siempre se desarrolla, pero en el que a veces, en periodos como el que vivimos, torna unos tonos de pesadilla muy evidentes. A continuación quería hablaros de una colección de cuentos entrelazados entre sí de una autora muy muy joven que es Irene Reyes Noguerol. Es una autora sevillana de solo 24 o 25 años y en esta colección de cuentos de Homero y otros dioses lo que hace Irene es engarzar una serie de relatos asiéndose a historias de la mitología, de manera que solamente al final del poemario, al final de esta colección de cuentos, disculpadme,
podemos acercarnos también a esos mitos y ver esa conexión entre el mito y la narración de cada uno de esos cuentos, ¿no? En los que aparecen situaciones muy disímiles, ¿no? Pero ella intenta enlazar el mito con esas situaciones que nos recuerdan mucho a nuestra cotidianidad, ¿eh? Eh, Hay algunos que son muy breves, por ejemplo, no quisiera desvelar el argumento de ninguno, ¿no? Pero hay algunos que incluso se podrían describir como microrelatos y que utilizan la sorpresa, ¿no? No estamos todavía ante la voz de una narradora madura, pero evidentemente con la edad que ella tiene se observa una proyección muy interesante y creo que es una voz que puede conectar muy bien también con personas jóvenes. Os recomiendo este libro también pues, para chicos y chicas que estén en la adolescencia, que creo que pueden conectar bien con esta voz y con estos relatos, que están situados en el presente, pero también en el pasado. Y ahora vamos con la novela gráfica. Ya sabéis que en la Orwell nos gusta leer de todo. Poesía, nos gusta leer teatro, cuentos, un poco de todo, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a los cómics y además los tengo en gran consideración porque muchas veces su categoría artística es muy elevada. Hoy os traigo varias propuestas mmm, que ya sabéis, siempre busco que sean distintas, pero que tengan elementos destacables, ¿no? En primer lugar, os voy a hablar de una novela gráfica que este año se ha hecho bastante famosa, está entre los álbumes más importantes de 2021, que es de un creador catalán que sin embargo ha estado desarrollando y sigue desarrollando su carrera artística fundamentalmente en el ámbito franco-belga, como es Jordi Lafebre, y el cómic se llama Carta Blanca y es muy recomendable porque, bueno, en la librería muchas veces nos pedís novelas románticas y hoy en día, y hoy nos encontramos mostrándonos una novela gráfica romántica. Eh, una historia de hermosa delicadeza que resulta conmovedora. Nos cuenta la historia de una pareja ya mayor que toda la vida han estado enamorados el uno del otro, pero no han conseguido estar juntos. No han perdido el contacto, pero han ido pasando los años y nunca han logrado formalizar su relación. Entonces, la estructura del cómic es muy curiosa porque empieza desde el final, desde el encuentro final entre ellos, y se va remontando hasta los inicios de esa relación contándonos las vidas de ambos. Creo que merece mucho la pena leerlo, el dibujo está muy bien, el guión está muy bien, así que esta es la primera recomendación de novela gráfica que os hago. En segundo lugar, os voy a hablar de una novela gráfica de superhéroes, que es Civil War. La verdad es que los que como yo hemos disfrutado tantísimo con los superhéroes de pequeños, no podemos resistirnos a álbumes como este, en los cuales podemos ver cosas como al Capitán América dándose de tortas con Iron Man. La historia que subyace detrás del cómic en este álbum es la siguiente. Hay un momento al inicio en el que hay unos superhéroes, digamos, principiantes, que sufren, hay una muerte, y entonces Iron Man
acude al funeral de ese joven superhéroe y allí está la madre de él, que le reprocha el hecho de que los Vengadores de alguna forma hayan amparado esa forma de conducirse en la sociedad sin tener ningún tipo de formación, solamente por tener unos superpoderes, pues poder enfrentarse a toda una serie de amenazas. Entonces eso suscita un conflicto moral porque lo que se plantea es que los superhéroes han de estar bajo el amparo gubernamental, deben de tener una formación igual que los policías y Iron Man ante este suceso pues cree que sería justo y que ya ha llegado el momento de que los superhéroes se registren y estén amparados por el gobierno. Claro, esto no es bien recibido por otros superhéroes, como por ejemplo el Capitán América, y esto suscita que haya una división entre los superhéroes. Unos están a favor de que puedan ir por libre los superhéroes y otros que no, que creen que han de someterse al gobierno, han de someterse a Washington y eso, claro, pues hay superhéroes que no lo ven bien porque creen que entonces va a ser el Estado el que va a determinar quiénes son los supervillanos y eso pues suscita un problema enorme. Y aquí vamos a ver a toda la galería de Marvel posicionándose de un lado, de otro, vamos a ver traiciones, vamos a ver muchas batallas. De forma que sí, es un álbum juvenil, pero que para los adultos que hayáis disfrutado de los superhéroes, pues os va a hacer disfrutar mucho. También tiene unas generosas dimensiones y un arte muy disfrutable en cuanto al dibujo y al guión. Así que aquí va la recomendación, que es otro de los grandes éxitos de este año. Luego quería detenerme en un cómic que es totalmente original y en mi opinión muy redondo, que es Pulp, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y, y este es un cómic que por su portada podría hacernos pensar que estamos ante un cómic western, pero no, el protagonista de este cómic en realidad es un dibujante de western. Es cierto que el espíritu de novela del oeste está en el fondo del cómic, pero también está construido como algo, como una narración policíaca, una narración negra. Y no os puedo contar más, salvo que es muy redondo y que no vaya a tirar vuestro dinero. Es un cómic increíblemente bueno desde muchos puntos de vista, por eso ha tenido tanto éxito. Así que nada, aquí va esta otra recomendación. Y me dejo para el final el plato fuerte. El plato fuerte que verdaderamente es una obra maestra. El informe de Brodeck. Esta novela gráfica está basada a su vez en otra novela de un... Está basada en una novela que cuenta pues lo mismo que se cuenta con lenguaje de cómic, solo que fijaros que hay veces que el cambio de lenguaje hace que incluso sea más brillante la obra cuando se reinterpreta en otro lenguaje artístico y en este caso tal vez haya sido así, porque verdaderamente este álbum, esta edición integral de Manu Larcenet es deslumbrante. La novela era de Philippe Claudel, también recibió honores y os voy a contar el argumento. Después de la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo, probablemente de la Alsacia, hay un pueblecito en las montañas en el cual llega un extranjero, un Anderer, que acaba siendo asesinado. En ese asesinato interviene toda la comunidad, todo el pueblo,
Y después de que se produce el asesinato, el herrero del pueblo le encarga a la única persona letrada, al único dibujante y letrado del pueblo, que se ocupa más bien de dibujos de la naturaleza y demás, que elabore un informe para explicar lo que sucedió y conceder el perdón a la comunidad. Una labor muy, muy siniestra, ¿no? Hay unas circunstancias que hay que leer, obviamente, la novela para entender por qué sucede todo esto, pero el dibujo es muy oscuro, es un dibujo de entintado que profundiza una vez más, como en las novelas que estábamos viendo anteriormente, en las decisiones del ser humano, en cómo es capaz de lo mejor y cómo es capaz de lo peor, y intenta ilustrar esas atrocidades. Este es un álbum muy duro. Este es un álbum muy duro que es solamente para adultos y para aquellos que quieran, una vez más, asomarse al abismo y al vértigo de lo peor del alma humana. También de lo mejor, pero fundamentalmente de lo peor. Este libro es una advertencia de las atrocidades que podemos cometer las comunidades, ni siquiera la masa, sino las comunidades, por presión social, por miedo, lo que se puede llegar a realizar por una persona normal en mitad de una guerra o sencillamente en situaciones de necesidad. Así que mmm, realmente nos encontramos ante una obra maestra, eh, que no es necesario haber leído la novela para acercarnos a ella, y que a aquellos que os guste un buen dibujo y un excelente guión, pues os va a encantar, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más ni más, os dejo y nos vemos por la librería. Muchísimas gracias como siempre por vuestro apoyo y os deseo lo mejor para 2022. No sé si dará tiempo a hacer algún vídeo más antes de que acabe el año, pero si no fuera así, nos vemos por allí y que todo vaya muy bien. Un abrazo.